Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. La pandemia me pilló como partiendo como proyectos personales. Todavía hace rato que no estaba haciendo teleserie, pero estaba como ya empezando a proyectarme, ya a entrar a pelear, pero me pilló muy de sorpresa, fue muy de sorpresa, con un montón de cuestiones que yo juraba que eran muy urgentes, y resulta que no era tan urgente, porque lo urgente era otra cosa. Bueno, de ahí en adelante fue dedicarme a sobrevivir nomás, po. Pasan cosas bien locas porque el teatro fundamentalmente es presencia. El teatro es encontrarse en un lugar específico, a una hora específica, varias personas que están comunicando cosas, porque claro, el actor, el teatro, el escenario está comunicando algo, pero también el público está comunicando algo. Cuando hay un actor en escena, el actor o actriz está recibiendo la energía de ese público, está recibiendo respuesta, está recibiendo, pueden ser risas, puede ser incomodidad, puede ser gestos que se escuchan y que hacen que las funciones sean todas distintas, ¿ya? Entonces, claro, esa presencia está anulada en el formato Zoom, o en el formato, no he visto otro formato, pero eso está anulado. No existe, y claro, cuando uno tiene ganas de aplaudir, por ejemplo, que si estás viendo una obra, tienes ganas de aplaudir, no tienes no vas a tener ese feedback, ni el actor va a tener el feedback del aplauso, de la incomodidad, de la risa, ni el público va a tener el feedback del actor, o sea, no hay una retroalimentación directa. Sin embargo, me parece muy interesante como un subproducto del teatro. Es como que el teatro no es teatro, pero sí es una lonja del teatro. Es como una parte del teatro. Yo creo que durante todo este tiempo hemos tenido todos muchas reuniones, hasta gente que se ha terapiado por Zoom, ha habido telemedicina, pero no es, o sea, son momentos en que se requiere la presencia, pero como no hay presencia, hay un trozo del objeto. Yo creo que hay un trozo del teatro que ocurre más más en las obras por streaming que en las obras grabadas. Ya o sea, toma un matiz audiovisual el teatro. Tú me preguntas si es teatro o no, y también me lo he preguntado mucho. Es una gran pregunta, y yo creo que cuando lo veamos en perspectiva vamos a ver de qué se trató y si va a seguir funcionando. Yo creo que es una muy buena plataforma como lenguaje. Lo maravilloso que tiene también es que tú puedes ver una obra de teatro en Buenos Aires. Yo he visto teatro de Buenos Aires y estoy ahí, en streaming. Puede venir gente de, no sé, pues, de lugares en donde no había acceso a teatro, porque es difícil que haya un teatro en Melipilla, en Chiloé, desde muchas partes de Chile, de Santiago, y lo estás viendo en tu casa. Entonces, poder acceder a ver de esta forma tan particular, tan doméstica, estás viendo, el actor siempre se transforma. La gran idea del actor es que tome otro cuerpo, que tome otra voz, que tome otro lugar. Entonces al actor, al ser humano, tú lo sacas de contexto y lo pones en un escenario, y en ese escenario ese cuerpo está descontextualizado y es otro.
todos apostamos a que ese es otro, pero resulta que estás dentro de tu casa, o sea, invitas al público a tu casa, lo invitas a tu espacio, y ya está desacralizado el personaje, está intervenido. Es bien interesante lo que ocurre, y me parece que es bastante humano, a pesar de lo distante y de que no existe la presencia, me parece que es bastante humano, porque el hecho de que yo esté en este momento viéndote, estoy en tu casa, tú estás en la mía, y nos humaniza a los dos. Larisa Contreras es nuestra invitada en este episodio. La guionista comenzó en televisión gracias a La Fiera, en donde se integró al grupo de libretistas liderado por Víctor Carrasco. En ese momento yo estaba como chica, había corrido poca agua bajo el puente, yo estaba chica, yo había escrito cuentos, yo estaba haciendo teatro. Las personas que hacemos teatro, muchas tenemos conciencia dramática. Yo nunca había escrito una obra de teatro en ese minuto. Tampoco había escrito escenas, pero sí había escrito cuentos, y los cuentos tienen un desarrollo dramático. No tenía experiencia, y en ese momento yo entré como aprendiz a ese equipo. Y bueno, fui aprendiendo sobre la marcha todo lo que se podía traspasar, y y sobre la marcha, porque las teleseries se escriben con una velocidad vertiginosa, en donde tenéis que pillar la bala, subirte rápidamente al carro, porque si no, no funcionas. Es todo muy rápido, muy veloz. Entonces aprender también fue una escuela, fue una bonita escuela, fue una bonita teleserie, fue una experiencia súper satisfactoria, súper satisfactoria. Además que a la teleserie le fue bien, entonces estar dentro de una teleserie que está al aire, que le está yendo bien, también es muy bueno. Y es muy bonito descubrir que lo que tú estás haciendo se está llevando a escena, y se está transmitiendo, y eso fue muy bonito, me gustó mucho. Yo entré, como te digo, como aprendiz, y por los méritos que tenía de ser actriz y haber escrito cuentos en distintos medios. ¿Qué sabías tú antes de las teleseries? ¿Eras seguidora? ¿Habías seguido alguna? Consumidora de teleseries promedio nomás, no había visto teleseries durante estar en el colegio, nunca fui fanática de las teleseries, no, para nada, no, mi ingreso fue por otro lado, mi entrada a la teleserie fue por otro lado, por el lado más dramatúrgico, por ese lado, pero así como fanática de las teleseries, no. No, había seguido teleseries chilenas, y en ese momento también había un boom de teleseries brasileñas que era súper estimulante, porque tú decías, esto ya es más que guión de teleserie de culebrón, esto ya es otra cosa. Entonces, en ese sentido, había como el punto estaba tirado bien lejos, el tejo estaba tirado bien lejos. Y eso también era súper bueno, porque tú tenías la sensación de que podías incidir en algo. Y en ese momento, poder tener un escenario tan exquisito como Chiloé, y tener a la mano todos esos personajes, y tratar como de indagar en la mitología chilota, en la cultura, en lo que estaba pasando en ese momento en la contingencia, fue bien interesante. ¿Qué sabías tú de la cultura chilota antes de esta teleserie? Pocaso sabía yo. Creo que ni siquiera había visitado Chiloé. Sí, se había estado una vez en Chiloé. Había estado una vez en Chiloé. Claro, el conocimiento que uno tiene es a través de la literatura, o a través de las costumbres. Sí, yo había estado en Chiloé, y bueno, Chiloé es de otro cuento. Pero todo lo que yo fui conociendo de Chiloé, lo fui conociendo, la cultura lo fui conociendo a través de los papers, los estudios, y ese tipo de cosas. Algunos personajes que representaban la cultura chilota en esta teleserie específicamente, como el personaje de la señora Mirta. No, era muy lindo lo que hacía ella, muy delicado, era muy emotivo además el recurso, se confundía ahí la magia, el amor, como que se entrelazaban varias cosas. Además que la actriz, su cuerpo, su presencia también
súper exquisito. En ese personaje se confabulaban y se configuraban varios elementos dramáticos y varios elementos de que se insertaban a través de la cultura. Entonces eran como pequeños, como luces que habían dentro de la teleserie que daban cuenta del espacio, del lugar, la mitología y la magia que podía existir. Un personaje melancólico, hermoso. En esta teleserie trabajaste también con René Arcos. Fue hermoso, sí, mira, con René logramos una amistad a primera vista, una amistad que se fundamentaba en la risa, en el juego, en la diversión, porque nos reíamos mucho en las reuniones, era muy divertida. Me tocó un equipo súper, entonces las reuniones eran muy graciosas. Estaba con Alejandro Cabrera, con el Víctor y con René, y yo ahí de pollo, y eran muy intensas porque eran gente como muy despierta, y además que escritores. El René, un escritor, una personalidad muy particular, querendón, divertido, inteligente, pero a morir, y muy culto, muy letrado. O sea, fue exquisito, y ahí se configuró una amistad muy grande, que duró muchos años, y que tuvo sus reveses. De repente tuvimos unos encontrones por ahí, pero la amistad siempre fue muy fuerte con René. Los protagonistas que eran totalmente opuestos, ¿cierto? Fue súper difícil, porque ella era un personaje muy complejo, muy difícil de llevar, porque era una mujer que no le gustaba nada, era una mujer difícil, una fierecilla domada. Fue bien complejo, porque además las instrucciones que teníamos de la dirección era: ella no va a estos lugares con gente, ella no le gusta asistir a reuniones, ella no va a ir, van a ir todos los personajes a la fiesta a bailar, ella no va a ir, o si va, entra, irrumpe, pero no va, no. Fue súper difícil, y ella no quiere a este gallo, no quiere con él sí, pero ella no, y de repente como que quiere, que fue súper difícil, y fue un ejercicio de guionismo duro. Ustedes siempre tuvieron claro que la decisión final iba a ser en la última escena. Fue una decisión difícil, pero yo creo que fue una decisión que tenía que ver con la lógica del personaje y del tipo de relación que había habido ahí. O sea, nosotros no vimos el beso final, pero sí nos imaginamos lo que puede haber pasado después. Entonces, porque ahí había chispas, había chispas ahí. Entonces, no lo vimos, se nos privó esa oportunidad, pero sí ocurrió en nuestra imaginación, en la escena no, digamos, no es que se nos privó, no me refiero a que haya habido una escena escrita, me refiero en el sentido figurado de que pudo haber ocurrido entre esos dos personajes después. Pero sí, yo creo que ahí chispa, puro amor y pasión y desgarro y toda la cuestión, porque eran personajes que estaban muy, o sea, ella era una mujer que estaba muy contenida, era una mujer que estaba muy, que tenía trauma, que se resguardaba mucho. Entonces, no era una mujer expresiva, no mostraba, era muy defendida. A mí se me da bien la comedia. Creo que se me va mejor que el drama. El Vicente tenía como un diseño de teleserie en ese momento que era como bien, La Fiera era una teleserie, una comedia, sin embargo tenía elementos de drama. Entonces generalmente había un tratamiento para el drama y un tratamiento para la comedia, y estaban divididos los personajes que eran susceptibles de ser divertidos de los personajes que eran dramáticos. Entonces generalmente uno se divide más o menos para qué tiene mejor pluma, si para la comedia o para el drama. Por ejemplo, me acuerdo que René era muy dado al drama y era capaz de sacar unas escenas increíbles de situaciones bastante que uno decía no le voy a poder sacar mucho partido a esto. Sin embargo, hay guionistas que sí lo pueden hacer, y ahí está la maestría. De ahí depende.
ahí uno, cuando ve escenas buenas, digamos, uno ve la maestría del guionista. Larisa, ¿te puedo preguntar por los personajes a los que le escribías en esta producción? Es que esta pregunta es como media prohibida, en algunos guionistas Sí, no... es prohibida, es prohibida porque sabes que, no es que sea prohibida, sino que es difícil de contestar, porque uno le mete mano a todo. Yo me acuerdo que en algún tiempo, en algún minuto, yo escribí mucho a los Lizana. ¿Deseas ver a Solange Lackington en su rol más impactante del último tiempo? Libertad 1209 es su último trabajo teatral. Gana una entrada y disfruta de un monólogo delirante. Solo debes subir una historia contándonos por qué deseas ver la obra y etiquetar a @m100 y @productoraladominga y ya estarás participando. Impacto en el rostro es tu mejor compañía. Pero de repente pasaba de esos personajes a la DJ Katia, pasaba a La Luz, Jiménez, pero uno se pasea y de repente se estacionan algunos, y claro, yo el recuerdo choro que tengo divertido era los Lizana, que era el viejo que era muy, muy cagado, con la señora, que era, era muy graciosa, ella, súper bien encarnado por los actores. Pero yo la verdad es que cuando escribo, uno tiene que tener la flexibilidad y es difícil porque uno generalmente sigue una línea y eso es más fácil, pero de repente cuando se te mezclan con otra línea dramática, tú tienes que pasarte a la otra línea y tienes que como que releer la mano del compañero que llevaba esa línea, tienes que releer harto y más o menos seguir, y eso se hace complicado. Pero uno pasa para allá, para acá, para todo. Me acuerdo una donde el Ernesto le decía a la Rosita, me acuerdo de dos, pero son una estupidez, me acuerdo, porque me reía de solo acordarme, ella decía que iban a tomar una tacita de té, ella tenía muchas historias que se acordaba de todo. Entonces que iban a tomar una tacita de té y él le decía que no, que iban a tomar, con una sola bolsita, iban a tomar 2 tazas de té. Mira la estupidez que me acuerdo. Me acuerdo otra vez de que él no le daba plata a ella para ir a comprar zapallo porque ella quería hacer una cazuelita y no tenía zapallo. Entonces él no quería que, decía la cazuela sin zapallo. Y ella decía, no, pero es que la cazuela es con zapallo, no puede ser no puede existir una cazuela. Es una estupidez que de repente uno se ríe y dice, ¿cómo es posible que uno caiga ¿cómo se llama? en esas cosas divertidas, chicas, que dan vida, digamos, que uno no se lo imagina? Pero claro, las escenas de los quintillizos, cuando cuando ella quedaba embarazada, de los quintillizos, cuando él le daba todo este ataque de histeria porque iba a ser papá de quintillizo. Las escenas que habían dentro de la casa, que eran las escenas como domésticas, eran muy, muy graciosas de escribir, de la relación que tenían entre ellos, con el Néstor Cantillana. Romané fue una historia original de Sergio Bravo y desarrollada por Alejandro Cabrera, René Arcos, Marcelo Leonard y nuestra invitada de hoy. ¿Y qué tan cierto es que la Iglesia Católica les pidió que el cura no se quedara con Giovanna? No fue así, debo decir que no fue así. Lo que sí fue es que fuimos conducidos hacia ese final. Fuimos conducidos hacia el final. No es que nos hubieran dicho, no, esto no sé. Había como una alianza con la iglesia de Mejillones, y había una alianza también con el padre Berrío, que fue nuestro guía espiritual en la teleserie. Nos explicaba más o menos qué es lo que pasaba con los curas y con la sexualidad de los curas, y digamos, en esa área, y nos contaba historias, qué sé yo, y todo eso. Pero no hubo una prohibición, fue más bien seguir en la lógica del personaje, seguir la lógica de ella y seguir la lógica de él, y seguir el drama también, el asunto dramático, el que no te
tienes un obstáculo, una resistencia interna a enamorarte, a estar entre dos amores, uno que es la vocación, ya sea vocación de cualquier cosa, digamos, o el amor carnal, en este caso con esta mujer exuberante, llena de colores y voces y todo. Pero sí, me lo han preguntado, ¿ah? Me han preguntado harto, y siempre, sí. Y como que a la gente les gusta pensar que hubo una maldad ahí. ¿Viste Escudero? Muchas veces me tocó Escudero, sí. Era un personaje, bueno, este formato como de drama tiene como de Shakespeare, tiene como de el mundo en el que nosotros nos manejamos. En ese equipo había escritores, había dramaturgos, había gente que tenía referentes literarios y dramatúrgicos, y son personajes que son fáciles de escribir, porque son personajes que tienen tanto carácter, que cuando tú le diseñas como para dónde va la línea, ya sabes cómo va a hablar, ya sabes cómo va a decir las cosas. Entonces, como que uno ya, cuando sueltas la mano, como que ya lo escuchas. Y cuando ya tienes el personaje al aire, ya vas escuchando, en este caso era Néstor Cantillana, ya como que lo ibas escuchando, lo ibas siguiendo, como que te lleva la pluma. Cuando eso ocurre, quiere decir que estás bien. Cuando eso ocurre, es más fácil. Cuando las cosas son más fáciles o más simples, brillan más. No fue como el final que a mí me hubiera gustado, pero fue como que yo creo que es una posibilidad. Ella se estaba abriendo como una posibilidad estaba abriendo como una posibilidad, como que una puerta se le había cerrado, pero había una ventana abierta que podía funcionar muy bien. El final fue la abertura la reapertura, el reencuentro, fue un reencuentro. A mí me gustó. Por supuesto que uno pasa por la etapa en donde me hubiera gustado que se hubiera quedado con el cura, o sea, todo el rato. Eso también hubiera sido mucho más sabroso. Pero claro, el cura tenía que seguir su camino. Y no me gusta pensar que se quedó como con el premio Consuelo. Pero sí, yo creo que se abría un mundo, se abrió una posibilidad, una ventana. Y él era buena persona. Sí, él era buena persona. La tercera producción, en donde Larisa fue parte del equipo de guionistas, fue Pampa Ilusión, en el año 2001. Una súper buena teleserie llena de guiños, de guiños también a la dramaturgia universal, a los clásicos, y también una teleserie feminista, pues. Que eso era muy, muy entretenido porque cuestionábamos todo el rato. Yo en este minuto no me acuerdo exactamente la línea dramática, pero sí me acuerdo de que ella tenía que, en el fondo, poder penetrar el alma de su padre, que era una persona cerrada. Estaba llevado como al paroxismo el machismo, la obstrucción, y ella, sin embargo, era trataba de encontrar de buscar a ese padre, y para eso tenía que vestirse de hombre. Para poder entrar en esta historia ella tenía que vestirse de hombre, y eso significaba también un montón de cosas y un montón de cuestionamientos. El prostíbulo que había, por ejemplo, la manera en cómo se trataban las mujeres, el canon que tenían las mujeres, y ella venía de otro lado, ella venía de afuera. Entonces venía a cuestionar un montón de patrones masculinizados, machistas, patriarcales, que eran súper difíciles, además que en un espacio, un microclima como el de Pampa Ilusión, donde estaban todos encerrados, que era como una especie como de reality en ese pueblo, digamos. Estaba todo comprimido, entonces todo era más a presión. Y bueno, nos enfrentamos con eso, y a mí esa parte a mí me encantó.
¿Recuerdas si le escribías, por ejemplo, a Blanca Levin, en este rol también feminista? Sí, porque sí me acuerdo de la Blanca, me acuerdo de lo que hacía la Antonia Segers también, que era virtuosilla ella, era una mujer muy virtuosa. Estaba todo tamizado por ese espíritu, ¿ah? El espíritu rebelde, el espíritu rebelde, que era el espíritu de la teleserie también, porque era, era una, ¿cómo se llama?, una célula económica de explotación. Y había el tema de la rebelión era muy fuerte en la teleserie. La rebelión sexual, la rebelión política, se veía la injusticia y estaba documentado, todo esto estaba muy documentado por historiadores, la forma en que llevamos la historia tenía elementos reales que eran bastante crudos. Te quiero llevar a algunos hitos de la teleserie cuando la protagonista le enseña a leer y a escribir a las demás mujeres de la oficina salitera. Y en estas juntas que eran nocturnas, ¿cierto? Además de aprender, era un punto de encuentro donde todas comentaban sus penas o sus alegrías. Era muy bonito porque además era un espacio de alfabetización, era un tema, y era un tema y sigue siendo un tema, de alguna manera, de abrirle los ojos a las mujeres, a educarlas, a llevarlas también a plantearse la rebeldía, plantear la educación como una salida, como una liberación también. Era uno de los, ¿cómo se llama? Una de las funciones que cumplía ese personaje, era abrir los ojos, era poner luz donde estaba oscuro. Entonces fue muy, sí, era muy bonito, eso sí me acuerdo. Ahora que tú me vas contando, como que me voy acordando, porque lo tengo como muy atrás, pensé que no, que me acordaba mucho menos, y la verdad es que me estás abriendo como ventanitas. En algún momento hay un paso de tiempo en la teleserie, entonces ocupan a estas mujeres que empiezan a aprender, que empiezan a leer de a poco. Claro, ese tipo de cosas son recursos que uno utiliza, literarios, narrativos, y también que pasan por lo humano, pasan por lo humano. Sí, pues, además que el tema es muy sensible, pues. A don Manuel Clark, había que matarlo, a ese caballero. Encarnaba tanta miseria, ¿no? Yo creo que era el destino que le correspondía. Era como la catarsis que tenía uno era como el momento de la catarsis, de poner a las cosas en su lugar. Eso siempre estuvo así, digamos. Había que esperar nomás el momento oportuno, pero sí, eso estaba así. Luego de escribir la exitosa teleserie de época, Larisa pasa al segundo semestre a escribir Amores de Mercado, cuando ésta ya tenía una cantidad importante de capítulos escritos. Yo entré en Amores de Mercado, en el capítulo 60. Yo terminé de escribir Pampelusión, inmediatamente fui abducida por ese equipo, ese grupo de locos que estaban escribiendo esa teleserie La Quena. Fue abducida y fue una sorpresa pasar de un registro a otro. Y yo entré cuando las papas estaban quemando, o sea, entré en el momento, el momento peak de la teleserie, tuve que actualizarme, leer 60 capítulos, verme todos los capítulos, que también es una teleserie que se está escribiendo sobre la marcha, muy rápido. Entonces tuve que imbuirme de todo eso en súper poquito tiempo y tuve que partir así muy rápido. Faltaban manos, lo que pasa es que era muy exigente, ya estaban, no estaban atrasados, pero sí iban muy sobre la marcha. Entonces había que descomprimir un poquito y repartir y poder producir más rápido. Faltaban manos, sí, eso es verdad. Y al escribir 2 teleseries en un año hubo un... No, terrible, te puede fundir tranquilamente, te puede fundir todo. Pero sabes que afortunadamente en ese equipo yo tenía muy buena onda en ese grupo. Entonces, aparte de trabajar y de cansarse mucho, lo pasábamos muy bien. Era muy agradable trabajar y muy divertido. Era una comedia desatada, entonces, que tenía un drama enorme detrás, pero era una comedia desatada y yo recuerdo que si bien estaba reventada,
Eso se pudo sobrellevar con lo ágil que estaba la historia, lo bien llevada que estaba la historia, lo bien que le estaba yendo la teleserie. Entonces fue como un envión de energía, de adrenalina. ¿Qué es lo más difícil de estar trabajando en una teleserie tan exitosa como Amores de Mercado? Lo más difícil es estar siempre tratando de no bajar la vara, de no bajar la vara. Eso es complejo porque se crean expectativas grandes y uno tiene menos posibilidades de errar, o sea, menos posibilidades porque hay menos tiempo, pero tienes menos oportunidades de errar, porque te cuesta mucho, digamos, te cuesta caro, porque tienes que devolverte y siempre te están exigiendo más, siempre te están exigiendo más, más, más. Y lo otro difícil también es, de estar en una teleserie que le va tan bien, es saber que la próxima que escribas nunca va a llegar a ese punto, que va a ser muy difícil que ocurra. ¿Entendí? Dejar la vara demasiado alta y tratar como de saber que cuando termine eso vas a enfrentarte a otro proyecto desconocido, en un terreno incierto, en donde probablemente no te vaya a ir así de bien. ¿Es cierto que escribieron ustedes 2 finales? Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp +569 4139 1563. No, mentira, falso, absolutamente falso. Y es falso porque costó tanto escribir ese final, en el sentido de que había muy poco tiempo. Entonces se barajaron muchas alternativas, pero de escribir, olvídate, no se podía. O sea, no se podía. Decían que habían grabado dos finales, que nosotros, o sea, para empezar, nosotros no estábamos reventados, no podíamos haber escrito dos finales. Lo que sí que se discutió mucho. Se discutió mucho el final y las posibilidades, qué sé yo, pero se llegó a ese tipo de desenlace, pero no hubo tiempo para poder grabar dos finales y dos personajes, ¿no? Estábamos todos muy reventados, sobre todo el actor principal, Rudolfi, estaba reventado, o sea, de repente nos decían, por favor, bájenle el número de escenas, porque está reventado, y resulta que no se le podía bajar, pues pusieron dos, o sea, alguien tenía que hacer algo ahí. ¿Y en algún momento ustedes se arrepintieron de haber matado a Peyuco? No, fue en sus momentos así como, no nos arrepentimos nunca. Fue un momento dramático y era lo que tenía que ocurrir en el fondo, porque el personaje se había transgredido a sí mismo, pero no se hizo como un castigo, sino que se hizo como un destino, como un sino, porque era un personaje pobre, era un hombre pobre, en un espacio que no le correspondía. La lucha entre ambas clases es tan feroz que un final feliz podría haber sido demasiado inverosímil. En el 2002, Larisa junto a Alejandro Cabrera presentan la idea de Pura Sangre, convirtiéndose en la primera teleserie original del matrimonio. Mira, era bien gracioso porque de pronto la Kena era como súper como de imágenes. Entonces nos dijo, chiquillos, quiero caballos, gente con caballos.
con personajes, muchos caballos, chuta máquina. Entonces ahí con Alejandro, que es mi pareja. Alejandro Cabrera. Sí, yo había estado leyendo Grande Esperanza, un novelón clásico. Metimos ahí un clásico, fue una mezcla de clásico con lo que estaba pidiendo la Quena, con caballos, tratamos como de buscar, y se armó un nudo central, un nudo dramático que a mí me encantó a partir, un punto de partida súper potente. Estábamos muy contentos por eso. Está inspirada la teleserie, el guión, en este novelón clásico, Grande Esperanza, en donde se produce, hay una historia de venganza de por medio, pero sí, pero había una cuestión muy filial, muy materna. Dentro de todo, ella era como la madrastra de Amanda, era la madrastra, era como la madrina de ella, como una especie de madrastra, entonces había una relación materna, entonces esa misma relación materna se replicaba para el otro lado con el personaje que hacía, era el Perefane. Fue una forma bien distinta, mira, ahora que tú me lo mencionas, fue una historia, una forma bien distinta de cerrar, bien poco clásica, porque los culebrones van en el sentido del amor de pareja, no del amor, pero a mí fue bonito eso, fue bonito porque nos centramos en otro tipo de amor, y eso me pareció contundente que se hubiera cerrado por ese lado, porque las historias de venganza son historias de venganza, no me acuerdo cómo dice el dicho. No son bonitas las historias de venganza, no son positivas. Lo que sí es positivo es el reencuentro de una madre con un hijo. ¿Te gustaba la historia, por ejemplo, del hombre que se reflejaba en un espejo? Eso era una chifladura. Eso era una chifladura máxima. Nosotros lo íbamos escribiendo y nos íbamos sorprendiendo. Yo no sé si quedó bien, si quedó mal, no tengo idea, pero era un rayón dentro de de todo el arco iris de la teleserie, era un rayón muy grande. Era muy, tratamos de llevarle la lógica a las situaciones que se iban creando, porque ahora yo no me acuerdo bien de lo que iba todo eso, pero sí me acuerdo de la sensación de chifladura, de cómo los guionistas y los actores agarran papa tan bien y lo hacen tan bien y se encarnan y se divierten con esas estupideces que uno hace, pero que sí tienen su profundidad, no son, no son tan aleatorias. Uh-huh. Y en el caso de la familia del Mote con Huesillo, en donde había una escolar que tenía una relación amorosa con un hombre mayor. Sí, fíjate que nos hizo ruido, nos hizo harto ruido, pero yo creo que ese tipo de historias en la actualidad no podrían ir. No, yo no haría una historia así, de nuevo, ni menos en ese horario, porque son cosas que ya digamos, es el espíritu de la época, pero ya no están, yo no podría hacer algo así, no se sostendría, se llama pedofilia, ¿no? Una historia de amor imposible, de amor bien perdido, bien desubicado, desorientado, pero nos servía porque era dramático y también estaba inspirado en una película, y no me acuerdo sí me acuerdo que era una película, pero no te podría decir ahora el nombre, pero definitivamente, no sé, son cosas que a la luz del tiempo uno se da cuenta que no se podrían repetir. O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente, y se ha hablado mucho de que este tipo de relaciones son abusivas, porque por más que uno quiera disfrazarlas, una menor de edad no puede estar o sea, ni por chiste, no podemos dar ese mensaje, se quiso representar un amor imposible, algo que no estaba bien,
era una historia dramática, tenía mucha tensión, pero como te digo, no podría yo ahora en este momento meterme en un queso así. Como te digo, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Este personaje tenía que vengar, ni siquiera era su historia personal, sino que era una venganza consuetudinaria, tenía que vengar a su madrina, o sea, la madrina la había criado para en algún momento tenerla lista y mandarla a seducir a los 3 hijos del hombre que la dejó pagando, la dejó botada en el altar. Todo esto dentro de un contexto de la locura de la señora, era una señora que estaba muy dañada. Es complejo, fíjate, tener un personaje que se venga. Las teleseries de venganza tienen cierta frialdad, y uno tiene que estarle buscando siempre la humanidad a estos personajes y darlos vueltas. Sí, es difícil. Un personaje como con antivalores, a pesar de que ella no era una mala persona, ella estaba enviada a esto. La habían utilizado para eso, y eso es algo muy triste. Era víctima también de esta otra mujer, víctima de un abuso también que había ocurrido, que era que este hombre malvado había dejado a la pobre Violeta en el altar. Es complejo escribir algo así. Fue la primera vez que hacíamos una historia original. Fue bien impresionante porque tú partes trabajando informalmente con tu pareja, porque esto uno pasa a trabajar, cuando uno trabaja con la pareja en este tipo de pega, se mezcla todo, se mezcla la casa, se mezcla la familia, y claro, de repente está ahí como almorzando y decís, chuta, ¿sabéis qué? Te tinca, acabo de leer este libro, te tinca esto, y chuta, sí, y bueno, y se van mezclando las cosas, y el trabajo en pareja se va mezclando con el laboral, y tenéis que poder llevar las dos cosas juntas, la vida misma y la vida que es la del trabajo. Fue bonito verlo, fue bonito saber que a partir de una idea, porque las ideas son peligrosas, son muy peligrosas, cuando uno se le ocurre una idea y puede funcionar, puede mover mucho, y ver cómo una idea tuya, era la primera vez que a mí me pasaba, puede dar lugar a una producción tan grande, con actores tan importantes, con tan buena producción. Fue bien impresionante para mí, porque también yo no la había vivido nunca. Y finalmente uno se da cuenta que esta cuestión se mueve por energía, o sea, uno le pone una energía a las cosas. Cuando la energía está bien puesta, las cosas van tomando su propio carril. Vamos al siguiente año, Larisa. Pecadores. Lo que sí me acuerdo es de la sensación de que había otra teleserie dándote guaraca por el otro lado, y que tú estabas yendo como con una teleserie que no era una teleserie tradicional. Pecadores no era una teleserie tradicional, era una apuesta, algo bastante particular también, lo que nos había pedido la dirección. Pero claro, fue lo opuesto a lo que pasaba en Amores de Mercado, sin irnos mal, porque mal no nos fue con Pecadores, lo que pasa es que no nos fue tan bien, pero fue una teleserie que tenía cosas buenas. A mí el personaje de Benjamín Vicuña me gustaba mucho, lo que hacía él, era muy... Me gustó mucho esa línea. Había cosas que me gustaban mucho de esa teleserie, pero no una teleserie tradicional, una teleserie distinta estéticamente. ¿Y desde un principio pensaron en el rol de Paola Volpato como hija verdadera de este multimillonario? Qué divertido, sí. No. Esa teleserie fue escrita siempre sobre la marcha. No se nos iban ocurriendo las cosas mientras mientras iban pasando, se nos iban ocurriendo, como que no fue una teleserie en donde partimos, tuvimos un punto de partida, y de ahí nos empezamos teníamos unos hitos de lo que iba a pasar y quién era quién, qué sé yo, pero no, fueron sorpresas, y nos íbamos sorprendiendo también nosotros con las cosas que iban pasando. ¿Y no es más difícil escribir así, Larisa? Sí, es mucho más difícil. Son riesgos, sobre todo porque esto, como te decía yo, te
lo vas escribiendo sobre la marcha, entonces son riesgos grandes los que vas corriendo. Y claro, de repente hay desencuentros y que no te gustó esto, entonces que yo pensé que era para allá y no era para allá, era para acá. Claro, no fue una teleserie fácil, pero tampoco fue una de las experiencias más amargas de mi vida, para nada, también lo pasé muy bien. En esta teleserie Cruz Coque interpretaba al diablo. ¿Cuál fue la investigación que hicieron ustedes como para definir a un diablo chileno? Más que nada en el folclore, en el mundo semi-rural, en las historias que cuenta la gente en las fogatas, en ese tipo de situaciones, de instancias. Yo creo que como decía la Kena, había que escarbar en la idiosincrasia de nuestro pueblo, y en la idiosincrasia de nuestro pueblo también existen esos personajes que encarnan el mal. Nos metimos en un queso, porque el personaje era complejo, era súper complejo llevar esa línea. Queríamos que murieran, que la muerte pasara por personajes, porque uno dice, no, este gallo no se va a morir porque es protagonista, no, este no se va a morir porque no sé, este actor no se puede morir. Pero el juego era ir matando gente, iban cayendo como patitos. Sí, a veces era dramático y a veces no. Y esta fue la última teleserie que hizo Marcelo Romo. Su estado de salud que se fue deprimiendo con el tiempo. Es muy penoso, es un actor tan entrañable, tan agradable, buen actor, con tanta historia, Marcelo Romo, con tanta historia en el cuerpo, historia de Chile en el cuerpo. Entonces, ver el deterioro del actor fue súper fuerte, un actor muy querido además. Destinos Cruzados, aquí llega Pablo Illanes para ser el jefe de libretos. Destinos Cruzados nos conocimos con el Pablo, ahí nos conocimos. Fue la primera teleserie que yo hice con él y fue un agrado. Tengo súper buen recuerdo del Pablo, el trabajo con él, sí. Esa historia estaba súper bien delineada. Fue una historia que, o sea, tenía mucho conflicto. Y todos los conflictos eran buenos, entonces como que de repente el problema que teníamos era como calibrar las historias las historias protagónicas con las historias chicas, qué sé yo. Sí, fue muy agradable trabajar con el Pablo, siempre ha sido agradable las veces que lo he hecho. La serie era hardcore. Ahí, ahora uno a la luz del tiempo ve en lo que está en las teleseries a las 8 ahora. Son como de niño de Disney. pecho. Como de Disney, sí, pues esa teleserie era hardcore. O sea, el Benjamín Vicuña era gigoló. Impacto en el Rostro, junto a la Dominga Teatro y Matucana 100, te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de 2 cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos! ¿Cómo le explicas tú a un niño a las 8 de la tarde esa situación? Y la relación que tenía también Rudolfi con la Volpato, los amantes. No, yo creo que esa teleserie era para nocturna. Era súper buena teleserie. ¿Se escribieron 2 finales donde Laura moría? Tampoco. No. Es que a la gente le gusta pensar en esas cosas, pero no hay tiempo. Es difícil, ¿no? Eso es un lujo. Es como, voy a escoger cuál es el final que me queda mejor. Vamos a hacer un focus group. ¿Qué final le gusta más a la gente? Nada. Está ahí sobre la marcha, está ahí atrasado, debís capítulo.
se nos enfermó la actriz, no puede, qué sé yo, o cualquier cosa que ocurra humana dentro de un elenco, no te permite, no te da el ancho para poder inventar cosas que no van a hacer. Hay que ir a la segura al tiro. Vamos al siguiente año, Versus. Mira, son esas teleseries en donde uno busca un registro que se aparta del realismo. Entonces, a veces que la gente no entra en ese código. Hay muchas teleseries que son así. Entonces, ¿por qué no podría resultar? Son apuestas súper arriesgadas. Y a veces funcionan bien y otras veces no funcionan tan bien. Los actores también, desde su punto de vista, también tienen imaginación y también piensan otras que podría haber pasado otra cosa y muchas otras, pero resulta que la dirección y los guionistas tienen que estar alineados en un camino y de eso se trata, los demás tienen que tratar de acoplarse a eso. Cuando un actor sale opinando sobre un final o sobre algún aspecto de la historia, ¿a ti te molestas? Fíjate que no... Escribir teleseries es algo difícil, es algo complejo. No es fácil. ¿Cómo se llama? Se cruzan muchos factores en la escritura de una teleserie. Entonces, yo creo que uno debe ser fiel a su propia tribu. No digo que esté mal, yo creo que toda la gente puede decir lo que se le cante. O sea, yo también podría hacerlo, pero claro, cuando uno tiene un compromiso con el trabajo, no puede desentenderse del equipo. Estamos todos en esta, sí, vamos, rememos. Pucha, pero si la cuestión le está yendo bien, empezar a bajarse del bote, resta. Resta. ¿Te haya gustado o no te haya gustado? Sí, a mí también me ha pasado que hay teleseries que me han gustado más, teleseries que me han gustado menos, pero es mi trabajo y es eso, es una labor. Entonces, de pronto, claro, no me agrada, la gente puede decir lo que quiera, los actores pueden decir lo que quieran y claro, han pasado tantos años, he escrito tantas teleseries que, por supuesto, que no todas les ha ido bien, algunas que les ha ido bien y otras no tanto, pero defiendo mi trabajo, defiendo mi pega, porque es lo que hice y lo que estuve... Y es muy amarga esta pega de ser guionista también, porque... Muy expuesta. Sí, lo que pasa es que cuando la teleserie le está yendo bien, los actores están, ¿sabes? Por los actores, por la dirección, qué sé yo, pero el trabajo del guionista es súper silencioso. Entonces, cuando la teleserie le está yendo mal, la culpa es de los guionistas. Y claro, resulta que en esa época también ocurría que los guionistas prácticamente no existían. La figura del guionista estaba como anclada en ciertos rostros, pero de ahí para contar. Y bueno, es una pelea que se ha dado por el reconocimiento de dónde salen los productos, salen de las ideas de las personas, y las personas que tienen ideas, en este caso, que parten, que dan impulsos a los guionistas. Entonces, es difícil, y no es justo también que cuando la teleserie le está yendo bien, los méritos sean de otros. Amor por accidente. ¿Por qué decidieron matar al personaje de Ángela Contreras? Oye, una pelea. Una pregunta que nos hacen siempre, que me han hecho varias veces. Sabes que en este momento no me recuerdo exactamente, pero lo necesitábamos para la historia. Nosotros necesitábamos que ocurriera eso para darle un vuelco a la historia. Esa fue la razón. Lo encontramos coherente en ese momento, sorpresivo, necesitamos un golpe. Y muchas veces cuando uno quiere dar un giro, necesitáis sacrificar algo, y en ese momento la Ángela nos pareció que era coherente hacerlo. Claro, son momentos así donde uno dice, oye, ¿qué pasa si se muere este personaje? No, es que no se puede, porque no se puede. Pero resulta que sí se puede, finalmente, y no tienes por qué tener que sostener todo el rato un personaje hasta el final, porque es alguien determinado, porque es una persona, una actriz, qué sé yo, determinado, pero en ese momento nosotros se nos propuso, parece que fue que se nos propuso, y lo pensamos y lo decidimos en conjunto con la dirección, así fue. Vamos al 2011, donde escribiste El laberinto de Alicia. Terrible, fue mira,
se estaba tocando un tema tan sensible, y es divertido porque, o sea, no divertido, sino que singular, porque empezamos a darnos cuenta, mientras escribíamos, que de alguna forma todos habíamos pasado por alguna situación de abuso en la infancia. Empieza ahí como, mira, a mí me pasó esto, la productora, me pasó esto otro, y nos damos cuenta que el abuso sexual en los niños, adolescentes, y en los adolescentes, perdón, es algo tan común, y es tan sensible, porque son eventos que marcan a las personas, marcan la personalidad de la gente, de los adultos. Mucha gente tiene este tipo de historias y son temas tabú, no los cuentas mucho. Fue duro, había que tener cuero de chancho para escribirlo, porque las cosas que estaban pasando, lo que les pasaban a la niña y a los niños que estaban ahí, eran muy fuertes. Pero había que hacerlo porque en ese momento nosotros sentimos que teníamos esa misión, tocar un tema que estaba ocurriendo, que era un país en donde esto ya no puede seguir ocurriendo, se estaba revelando algo, y fue duro, para mí fue duro. ¿Te acuerdas de la escena de Amparo Noguera castrando a Marcelo Alonso? A mí no me tocó escribir esa escena, fue un momento liberador, fue como la proyección del deseo de justicia de la forma más salvaje y ciudadana, porque no fue preso ni nada, sino que fue castrado por su propia hermana. Fue como un ajusticiamiento ciudadano, cruel, pero yo creo que se hizo catarsis en ese momento. En Reserva de Familia ustedes adaptaron un guión español. Sí. ¿Cierto? ¿Qué es adaptar para las personas que no saben? Algo muy difícil, es algo muy difícil. Idealmente significa pasar la historia de un contexto y de una idiosincrasia, pasarla a otra. Por ejemplo, nosotros teníamos que traspasar lo que en España es una viña a lo que es una familia con una viña en Chile. Eso tiene distintos matices, distintos conflictos, qué sé yo. Sería muy fácil si es que solo fuera eso, pero resulta que en ese traspaso uno se va dando cuenta de que en la idiosincrasia hay ¿cómo se llama?, conflictos que son súper distintos. Entonces, de repente tienes que reescribir una línea completa que ya venía hecha en envase, tienes que reescribirla entera y no solo una, porque se empiezan a cruzar con otra, y finalmente partes en una adaptación, pero terminas en otra cosa completamente distinta. Y eso fue lo que nos pasó en esa teleserie, y es muy difícil que ocurra eso. Cuando te dicen, no te preocupes si es una adaptación, no tienes que adaptar la adaptación, nomás es lo que tienes que hacer, es súper fácil. Resulta que termina siendo muy difícil. Esto es una adaptación, no podemos reescribir algo, no es una idea libre, no es una adaptación libre, sino que finalmente, o sea, es una adaptación libre, una escritura, es otra escritura. Entonces es más difícil, porque además que tienes que reengarzar después en la historia central, entonces tienes que hacer coincidir los caminos que se van, tienes que devolverte y buscar una forma elegante de volverlos a engarzar. Es muy complejo. ¿Y el resultado de esta teleserie en cuanto a historia, te gustó? ¿Cómo quedó? Es que como fue tan difícil el proceso, como que no tengo un recuerdo prístino de la historia. No tengo ese recuerdo prístino. Creo que si se hubiera respetado más el origen, podríamos haber llegado a un mejor puerto. Casa de Muñecos, la nocturna de Mega, fue la última producción en la que Larisa estuvo presente como parte de su equipo de guionistas. En el equipo también estaba la guionista Nona Fernández, Marcelo Leonard y Jimena Carrera. Bueno, fue una historia también que tenía mucho que ver con la liberación de una generación completa, de varias generaciones. Se está liberando la madre, que es una señora ya de edad,
y pone en conflicto las realidades y las experiencias de las hijas. Entonces, produce cuestionamiento en todas las 4 hijas que tenía. Entonces, eso se generaban los conflictos. Pero yo me acuerdo de una teleserie sobre la liberación, una teleserie liberadora. Te quiero preguntar por un trabajo en específico, por estas proyecciones que se están realizando en Plaza Dignidad, ¿cierto? Específicamente en el edificio de Telefónica, donde hemos visto palabras súper potentes que toman valor en estos tiempos, como por ejemplo hambre, pueblo. Es precioso, es un trabajo concentrado, son instalaciones que marcan, o sea, luz sobre un edificio, sobre ese edificio en particular que representa tantas cosas. Es lo efímero sobre lo establecido, sobre lo impuesto, luz en la oscuridad, palabras tan poderosas que significan tanto en estos momentos, dignidad. La verdad es que encuentro que en las revueltas sociales se han generado espacios de creatividad tan importantes. Está la creatividad, la chispa, estaba latente, no se había ido, estaba ahí. No estábamos muertos. Entonces creo que vivifican tanto, renuevan tanto este tipo de gestos artísticos que interpelan, que duelen tanto. Imagínate que tuvieron que venir fuerzas contrarias y combatir con luz. O sea, este es un combate de luces dentro de la oscuridad. Es muy, pero muy significativo lo que significa, una proyección, algo que es tan, pudiéramos decirlo, inofensivo, pero no es tan inofensivo. Al parecer es algo muy peligroso, porque generó que estas fuerzas especiales gubernamentales terminaran queriendo destruirla. Las palabras tienen un poder muy grande, así como yo te hablaba de las ideas, las palabras encierran semánticamente tanto. Una palabra puede ser muy dañina, puede generar mucho movimiento, muchos desplazamientos de energías. Yo me rindo ante ese tipo de gestos artísticos. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.